La filosofía está hecha para conocer la verdad, pero no una verdad que cierra, sino una que abre caminos. Si todos piensan lo mismo, es porque nadie está pensando. La verdad no es una cosa que se tiene, es un camino que se transita. Siempre digo que un trabajo esencial en la filosofía es la preparatio veritatis, la preparación para la verdad. Y no todos están preparados para conocer esa verdad. Dice Heidegger que el hombre es sein zu Tode, ser para la muerte, pero nadie puede habitar plenamente su muerte si no aprendió a habitar plenamente su vida. Somos seres para la vida. Vamos a hacer una lectura filológica, es decir, muy pegada a una traducción concienzuda del texto del poema de Parménides. ¿Ah? Es un trabajo que me llevó muchos meses. Como verán, son decenas de páginas sobre Parménides. Obviamente yo no voy a dar todo ahora, pero sí vamos a dar algunas líneas, ¿no? Bueno, cosas simples de Parménides, explicar por qué el poema, dónde nació, esas cosas. Sí. Bueno, es un verso en hexámetro, es un contenido solemne de naturaleza religiosa que trata de investir una verdad filosófica como con autoridad religiosa, digamos, ¿no? En sentido de que es incuestionable, de que no es debatible. ¿Y por qué no es debatible? Porque está Parménides sentando las bases de Occidente, que son los principios de la lógica, los principios de identidad, del tercero excluido, el principio. Vamos a ver, una de mis hipótesis es que acá también está el principio de razón suficiente, digamos. El principio de no contradicción. Entonces, como los principios no son demostrables, tampoco son cuestionables. ¿Se aceptan o no se aceptan? Hola, Enzo. O los principios se aceptan o no se aceptan. Si vos no podés debatir los principios, y acá lo que está haciendo Parménides es sentar los principios de la lógica, efectivamente, cuestionar los principios de la lógica es tan absurdo como para un religioso cuestionar la existencia o la autoridad de su Dios. ¿Sí? Aunque hoy vale cualquier cosa, así como hoy hay religiosos que cuestionan la autoridad de su propia Biblia o de su propio Dios, hay filósofos que cuestionan los principios de la lógica, digamos. Y yo tengo amigos que quieren hacer una teoría en contra del principio de identidad. Bueno, así estamos, ese es el mundo de ahora. Perdón, acá voy a... Ahí está. Bueno, el verso comienza diciendo, hay partes que voy a leer en griego y otras que no, ¿sí? El verso 1 en griego empieza diciendo hippoi, ¿no? De hipo es caballo, ¿no? Hipódromo, por ejemplo. Tai me ferusin, me llevaban, oson, tepi, timos, icanoi, pempon, epei, mes, odon, besan, polifemon, agusai, daimonos e catapan, taute, ferei, eidota, fota. Dice,
las yeguas que me llevan cuán lejos alcance mi ánimo, ¿sí? Es decir, tan lejos como soporte mi disposición anímica, digamos, ¿no? Me escoltaban después de haberme acarreado, ¿no? Si fuérzalos a entrar, ¿no? Conducentes al camino verboso del numen, o sea, al camino afamado. Yo acá traduje como el camino iniciado, porque es un camino místico, ¿sí? Al camino iniciado del numen, de la divinidad, que a través de todo lleva por ahí al que sabe, ¿no? Al hombre avisado, al hombre despierto. Por él, por ese camino, era llevado, pues por él me llevan las bien enseñadas yeguas tirando del carro, si bien unas muchachas marcaban el camino. Si esas muchachas son las hijas del sol, las hijas del sol, Helios, y Helios es el dios de la visión. ¿Por qué? Porque los principios son evidentes, ¿sí? Son evidentes. Bueno, muchos van a sostener que Parménides es un pitagórico heterodoxo, es decir, alguien que pertenece a la escuela de Pitágoras, pero como que está desmarcándose de ahí, ¿no? Efectivamente, él escribe en hexámetros dactílicos para cuestionar a Hesíodo y a Parménides, sobre todo a Hesíodo, es decir, en la antigüedad se utiliza una especie de morfología discordante, es decir, se utiliza digamos, el género literario de una tradición para cuestionar esa tradición. Eso es clarísimo, por ejemplo, en Pablo de Tarso. San Pablo escribe en el lenguaje en un griego tolemaico, que era el griego de los juristas. Y el Evangelio de San Juan está escrito en jónico. Ahora, ¿por qué Pablo escribe en un griego tolemaico? Porque escribe en el lenguaje de los que se dedican a la ley. ¿Para qué? Para sacarnos del yugo de la ley, digamos, ¿no? Bueno, y así, digamos, se utiliza el género literario de la tradición que se quiere destruir, digamos, ¿no? O criticar. Solo para mortales, lo genético, nacer, morir, existen, ¿no? Esto se traslada a los arjai, donde no hay nacer ni morir, ¿no? Es decir, hay una crítica a los presocráticos también. Entonces los interlocutores son los pitagóricos y por otro lado Anaximandro va a aparecer todo el tiempo. Ya vamos a ver que Anaximandro aparece así mucho. Sobre todo criticándole la taxis tu chrono, ¿no? La ordenación según el tiempo que hace Anaximandro, ¿no? Como que, digamos, la justa ordenación de los entes es su sucesión, ¿no? Parménides entiende mal que el arjé es lo ilimitado. Para él lo ilimitado es algo que está fuera, de alguna manera, de las determinaciones esenciales, ¿no? Y lo ilimitado, en Anaximandro, es lo ilimitado espacial, de alguna manera, ¿no? Como que hace una relectura mucho más metafísica, Parménides, ¿no? Esta manera de empezar el poema, diciendo las yeguas que me llevan, cuán lejos alcance mi ánimo, es muy concordante, digamos, con un lenguaje mítico que utilizaba, por ejemplo, Píndaro, el poeta, ¿no? En la Olímpica 6, 22-28, dice, en la segunda estrofa, Píndaro representa una escena parricida en la que se asemeja mucho al poema de Parménides, digamos, ¿no? O sea, utiliza Parménides para cuestionar a Parménides también de alguna manera, ¿no? Y esa es un poco la metáfora esta, ¿no? De
de la asimilación discordante, ¿no?, en los géneros literarios. Dice, bueno, o fintis ala seutón edemoi tenos, bueno, vamos a traducir, dice, Píndaro dice en Odas 24, o fintis, pero enbrídame, embridar es poner la brida del caballo, ¿no? Ya el vigor de esas yeguas, lo más pronto posible, para que conduzcamos el carro por un camino puro y llegue yo incluso al origen de los hombres que ella, más que otras, saben conducir por el camino, toda vez que recibieron coronas en Olimpia. Es preciso entonces abrir para ella las puertas de los himnos. Se ha de llegar hoy a tiempo hasta Pitane, junto al curso del Eurotas. Bueno, efectivamente acá tenemos un lenguaje muy, muy parecido al de Parménides, ¿no? Es decir, era un género literario esto de empezar con las yeguas que te llevan. Es una manera de investir de autoridad tu texto, digamos. Bueno, algunos sostienen que el texto es de naturaleza, el proemio es de naturaleza alegórica, ¿no? Obviamente está cargada de símbolos, digamos, ¿no? No es que Parménides está relatando un hecho histórico, que las yeguas lo llevaron, etcétera, ¿no? Eso no. Bueno, Sexto Empírico dice en Adversus Matemáticos 7, 111, 1, 4 y 112, 1, 114, 7, dice, Jode norimos autom Parménides tu mendo xastu logu categno, y vamos a traducir, ¿dónde está mi traducción? Pero Parménides, siguiendo lo que es la interpretación alegórica, ¿no?, que hace Sexto Empírico, dice, pero Parménides, conocido de Genófanes, condenó el discurso relativo a la opinión. Quiero decir, el que cuenta con supuestos débiles, estamos en la lógica, y un criterio epistémico, esto es, infalible, de carácter hipotético, habiendo abandonado también la confianza en los sentidos. Interpretación platónica. En efecto, en estos versos, Parménides dice que unas yeguas que lo llevan son los impulsos y los apetitos irracionales del alma. Bueno, no, el poema no dice que lo llevan sus impulsos, dice las yeguas lo llevan cuanto alcancen los impulsos, no es que es llevado por los impulsos, sino que los impulsos son llevados por las yeguas, digamos, ¿no? Digamos, las yeguas de alguna manera lo fuerzan, lo conducen a Parménides, ¿no?, que es llevado a través del verboso camino del numen, a través de la contemplación de la razón filosófica, la razón que, a modo de guía luminoso, lo conduce a través del camino del conocimiento de todas las cosas, que unas muchachas, que son sus sentidos, lo llevan hacia adelante. De entre los sentidos, habla enigmáticamente de los oídos, Shemah. Al decir respecto a los dos, en efecto, que lo llevaban unas ruedas circulares. Esto es, que él era llevado por las ruedas de las orejas, ¿no?, como que él estaba escuchando una voz y esa voz le transmitía una verdad, ¿no? En este sentido, seguimos con la línea de que los presocráticos, los ontólogos, tienen un legado semítico que es transmitido por los fenicios, ¿no? Bueno, para otros, como por ejemplo Aristóteles, en la metafísica, cuando él empieza antropoi, eudenai, oregon taifusei, ¿no? Digamos, que todos los hombres desean por naturaleza saber, es decir, hay una orientación, hay una inclinación natural al conocimiento. Las yeguas son el eros, el deseo de saber, ¿no?, de alguna manera. Otros, por ejemplo, Carl Jung, van a decir que las muchachas son el ánima del hombre, si el ánima es lo opuesto al cuerpo. Si yo tengo cuerpo de varón, tengo alma de mujer. Entonces el varón tiene ánima
y la mujer tiene animus. Son el ánima femenina de Parménides, es decir, él está llevado por su alma femenina a conocer los principios. Esto es muy consonante con una tradición de pensamiento que es, no sé si lo tengo al libro, es la mística cristiana, ¿no? Bueno, algunos van a interpretar que la clave de la concepción del poema de Parménides es la negación determinada, ¿no? Porque, bueno, la negación es indeterminada en el sentido de que no tiene dirección, pero cuando hay una dirección, la negación es determinada, y en ese sentido la interpretación es hegeliana, ¿no? Toda negación de una tesis siempre tiene una dirección, ¿no? Como la astucia de la razón siempre dirige la negación hacia algún punto, digamos, ¿no? Y en ese sentido, la negación de la diversidad tiene el sentido de la unidad. Si siempre en vistas de la unidad se niega la diversidad, digamos, ¿no? Bueno, otros van por el lado de la diferencia entre totalidad y completitud, es decir, pan o holon, no pan es la totalidad, lo que sería de alguna manera panta, y totus es holon, ¿no? Es la completitud, el pleroma. En el Sofista de Platón habla de musas jonias y de musas itálicas, ¿no? Y lo que creemos nosotros que va a hacer Parménides es una síntesis entre las musas jonias y las musas itálicas, ¿no? Las musas itálicas son las iniciadas, ¿no? Son las pitagóricas, ¿no? ¿Y qué es lo que toma de Pitágoras? La estructura literaria. ¿Y qué es lo que toma de las musas jonias? El rigor racional, digamos, ¿no? Esa es una tercera vía que sería la eleática, digamos, ¿no? Bien, los Helíades eran los médicos, ¿no? De hecho, Helíades significa médico, ¿no? Entonces, bueno, es interesante notar cómo Parménides también era médico y de alguna manera está cortando lógicamente como si un médico estuviera con un bisturí, digamos, ¿no? En el original hay 800 versos que solo quedan 70, ¿no? Y, por ejemplo, Plutarco, siguiendo esta interpretación que hacemos de que los presocráticos tienen una tradición semítica del oír, del shamá, ¿no? Del fides ex auditum o aletheia ex auditum, la verdad viene por el oír. Plutarco escribió un libro sobre el oír, donde critica la versificación de Parménides, digamos, ¿no? Y acá un amigo me pasó un poema de Borges, la poesía de El Golem de Borges, donde dice Borges, siguiendo esta interpretación semítica de los ontólogos, sí, como afirma el griego en Crátilo, el nombre es el arquetipo de la cosa, en las letras de la rosa está la rosa, y todo el Nilo en la palabra Nilo. Y hecho de consonantes y vocales, habrá un terrible nombre que la esencia cifre de Dios y que la omnipotencia guarda en letras y sílabas cabales. Adán y las estrellas lo supieron en el jardín. La herrumbre del pecado, dicen los cabalistas, lo ha borrado y las generaciones lo perdieron, ¿no? Nosotros decíamos que Adán fue el primer Nemotetes, ¿no? Los artificios y el candor del hombre no tienen fin. Sabemos que hubo un día en que el pueblo de Dios buscaba el nombre en las vigilias de la judería, no a la manera de otras que una vaga sombra insinúan en la vaga historia, aún esta verde y viva memoria de Judá León, que era rabino en Praga. Sediento de saber lo que Dios sabe, Judá León se dio a permutaciones de letras y a complejas variaciones, al fin pronunció el nombre que es la clave. La puerta, el eco, el huésped y el palacio, sobre un muñeco que con torpes manos labró para enseñarle los arcanos de las letras del tiempo y del espacio. Bueno, es hermoso, ¿no? Pero tiene que ver con esto, ¿no? Como muchos ya han visto una especie de mitologización de la filosofía cuando de alguna manera se heleniza ¿no? Bullman lo ve, pero en el lado de la teología.
Bien, Proclo critica a Plutarco, ¿no? El escrito no deja de ser claro, ¿sí? Sí, la distinción entre Parménides y Heráclito es que Parménides es un filósofo claro y con mucha lógica y de alguna manera estéticamente, digamos que Parménides es un escultor, ¿no? Como que va modelando a través de sus letras. En cambio, Heráclito es un músico disonante, ¿no? Como que va tirando rimas para que se escuche, digamos, la voz de Dios. Aristóteles afirma que la poesía es más filosofía que la historia, ¿no? En ese sentido, cree Aristóteles que el método poético está mucho más cerca de la filosofía que el método narrativo, ¿no? En esto está de acuerdo con Heidegger o Heidegger. Guthrie y Comfort creen que Parménides es un pitagórico disidente, ¿no? Bueno, continuando con los versos, el fragmento 1 dice: el eje entre los bujes emitía un silbido de siringa al encenderse, pues era apremiado desde ambos extremos por dos ruedas tornátiles. Cuando las jóvenes Helíades, las hijas de Helios, el sol, apresuraron la carrera, habiendo dejado atrás las moradas de la noche en dirección a la de los trayectos que recorren la noche y el día, y tienen ellas por ambos lados un umbral y un dintel de piedra. Aunque las puertas etéreas están cubiertas por grandes hojas, de ellas justicia, dique severamente punitiva, tiene las llaves con que se da la permuta. Este es Anaximandro puro, ¿no? Recuerden que Anaximandro dice que la justicia es permutativa en cuanto que el catakiklos, sí, según la ordenación de los ciclos del tiempo, la justicia va ordenando, eliminando la noche para hacerle justicia al día y eliminando al día para hacerle justicia a la noche. Bueno, este es el dilema entre Horus y Set en los egipcios, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema, digamos. Anaximandro está tomando la estructura de Horus y Set y la dinámica entre la pelea de Horus y Set para hacerse justicia con respecto al renacer del día y de la noche, digamos, ¿no? Esa estructura es egipcia, son egipcios, digamos, en su estructura. Pero bueno, como esto es muy novedoso, yo lo voy diciendo despacio porque los que estudiaron filosofía en la universidad, digamos, se sorprenden mucho, ¿no? De que la filosofía no nació en Grecia y cómo puede ser. En el himno al sol de Homero, Helios tiene que ver con la visión y con la verdad, con la captación visual de la realidad. Acá hay una especie de viraje, ¿no? Como que Anaximandro, Heráclito y Parménides contienen una estructura formal del semitismo, pero ya hay un contenido visual, ¿no? Ya hay eidos, hay visión, hay digamos, una cultura de la vista, digamos, ¿no? La cultura semítica es una cultura del oído. Bueno, obviamente acá Parménides está abandonando el plano de los extremos y de las dualidades, planteando un eje central, ¿no? Que no son las determinaciones esenciales, sino, vamos a ver, el acto de ser. Hesíodo, en la Teogonía, versos 735, dice: allí, de la tierra parda y del tártaro oscuro y del punto estéril y del cielo estrellado, de todos juntos, las fuentes están ya y los límites terribles mohosos, y los aborrecen hasta los dioses. Un gran abismo, ¿no? Tohu babohu, ¿no? Ni siquiera en todo un año completo llegaría uno al fondo. Una vez que dentro, Abgrund, ¿no? Una vez que dentro de una vez que dentro esté de sus puertas, sino que aquí y allá lo llevarían Procela y Procela, ¿no? Tormenta penosa. Aún para los inmortales dioses, horrendo ese prodigio y el de la noche tenebrosa. Las casas horrendas se yerguen envueltas en las lívidas nubes. Enfrente de ellas el hijo de Japeto, el cielo espacioso sostiene de pie, con la cabeza y los brazos, no fatigables, firme, allí donde la noche y el día acercándose entre sí se saludan al pasar el gran
limen broncíneo, y uno va hacia adentro bajando y afuera sale la otra, y nunca la casa contiene a las dos, sino que siempre cuando uno de la casa está afuera recorriendo la tierra, la otra está dentro de la casa, a su vez esperando la hora de su jornada. Esto es el dilema entre Horus y Set, ¿no? Este es el dilema de Anaximandro, ¿no? De que, digamos, dos determinaciones opuestas no pueden estar en acto en el mismo tiempo. Entonces el tiempo en su ciclo le hace justicia a los posibles, eliminando a los actuales. Entonces los actuales, que son contrarios, por ejemplo, el fuego y el frío no pueden cohabitar. Entonces la diqué de la justicia le hace justicia al fuego, eliminando el frío. Y le hace justicia al frío, eliminando el fuego. Le hace justicia a la noche, trayendo el día, y le hace justicia a la noche, eliminando el día, y le hace justicia al día, eliminando a la noche. No es como que trae y pone contrarios para que queden todos conformes, digamos. Esa sería un poco, ¿no?, la cuestión. Anaximandro sostiene que los contrarios de existencia se dan justicia recíproca, ¿no?, y retributivamente mediante la aniquilación de sí mismos a través de cronos, del tiempo, ¿no? Es decir, cada uno paga la culpa por existir, ¿no? Hay una culpa por existir. Quiere superar la dualidad. La justicia, como plantea Anaximandro, no es la llave de la unidad, sino el ser. Seguimos en el fragmento 1. Bueno, en el verso 18 vamos a leer Hasmi, o Jaom, o Hasm, ¿no? De ahí viene Jaos, Ajanés, ya vamos a ver, que significa apertura o bostezo, ¿no? Al punto templándola con palabras gentiles, las muchachas la persuadieron a la diosa de manera circunspecta de que pronto descorriera el cerrojo echado de las puertas. Estas, una vez cubiertas, dieron paso a una vasta abertura entre las hojas, después de que giraran sucesivamente los ejes ricos en bronce dentro de los quicios afianzados, ambos por escarpias y remanches. Enseguida, por ahí, a través de tales puertas, mantenían las muchachas enfilados carro y yegua por la calzada. O sea, iban por el camino recto, digamos, ¿no? Ellas hacen pasar el carro de un ámbito a otro a través de una abertura, de un jaos, ¿no? Ese hasm, ¿no? O jaum. Es esta abertura en el verso 18, es la que contiene los opuestos representados por el día y la noche, ¿no? El camino es un proceso donde vamos a pasar detrás de las dicotomías que plantea Anaximandro, ¿no? Es como que Anaximandro llegó hasta esa puerta y Parménides va a ir detrás de esa puerta, va a ir a ver qué hay detrás de las determinaciones esenciales que hacen que una cosa sea frío, calor, bueno, malo, justo, injusto, arriba, abajo, cielo, tierra. Es decir, a través de todas esas dicotomías hay algo que está detrás de todas las dicotomías, y es que todas son, digamos. La noche es, el día es, el fuego es, el frío es, lo bueno es, lo malo es. Es decir, todo, no importa qué determinación elijan, hay que superar ese umbral de las opiniones para llegar al trasfondo de que en realidad, por más que hayan determinaciones opuestas, hay cosas, digamos, ¿no? O hay un ser, digamos. Bueno, en el 26 vamos a leer que dice Kair epei auto de moira kake, ¿no? La moira es la dique, ¿no? La justicia, ¿no? Después en el 28 dirá Alá temis te dique. Temis es el derecho, ¿no? Es el derecho natural, divino, ¿no? Titemis o tetis es poner lo que está dispuesto en la ley natural, ¿no? Es decir, hay una inclinación al derecho, a la justicia, ¿no? Y termina el 32 diciendo, bueno, Jren
dokimos einai dia pantos panta peronta, ¿no? Ya vamos a ver esto, ¿no? Pero el panta es fundamental, digamos, en Parménides, porque panta y holon son dos cosas distintas, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos una religión que se llama católica. El catolicismo viene de kataholon, que significa según el todo. Vayan a todas las naciones y prediquen el evangelio, ¿no? Pero ese todo es un todo que integra las partes, la diversidad. Digamos, holon es un todo que integra diversidad y partes, ¿no? Es como la unidad de la diversidad. En cambio, panta es una unidad cerrada en sí misma, es una unidad que no contiene diversidad, es una unidad esférica absolutamente idéntica a sí misma y cerrada. Ese es el ser en Parménides, es la negación de la diversidad y no es la unificación, no es lo que cohesiona la diversidad como sería, claro, como sería el caso, por ejemplo, de Anaxímenes. Para Anaxímenes, el todo, que es el neuma, cohesiona la diversidad. Parménides está diciendo, no, el ser no cohesiona la diversidad, el ser es otro que la diversidad. Está fuera de la diversidad de cosas, digamos, ¿no? Y por eso utiliza pantos, panta, peronta, ¿no? Y la diosa me recibió con ánimo favorable, con su mano, mi mano derecha tomó y pronunció una advertencia dirigiéndose a mí de esta manera. Oh joven, consorte de aurigas inmortales, que con las yeguas que te traen llegas a nuestra casa, alégrate, pues ninguno sino funesto te ha impelido a tomar este camino que ciertamente queda fuera de lo andado por los hombres, sino disposición y justicia. Precisas enterarte de todo, tanto del corazón inconcuso, bien redondo de la verdad, tan conveniente como de los dictámenes mortales con respecto de los cuales no cabe verdadera confianza. No obstante, a pesar de ellos, también comprenderás lo siguiente: cómo era preciso que las cosas que parecen fueran valederas, persistiendo todas a través de todo. Todas a través de todo, ¿no? Bueno, acá obviamente está rompiendo con Euquicleos, ¿no? Con la verdad cíclica, ¿no? Está diciendo la verdad es permanente, el ser es permanente, el ser no deviene, el ser no hace que las cosas sean una cosa y otra cosa, tampoco está desparramado, tampoco está disgregado, tampoco está roto, digamos, ¿no? Entonces, cuando nosotros atravesamos todo parte a parte, cuando penetramos todas las diferencias, vamos a captar siempre que hay algo que es valedero. Y eso no son las cosas, sino algo por lo cual las cosas son, Dios, ¿no? En el sentido platónico, ¿no? Genófanes cercenó el conocimiento de lo divino. Parménides está abriendo el acceso a lo divino, pero es un acceso racional, ¿no? Bueno, la primera vía de estas dos vías que le va a presentar la diosa a Parménides es la vía periten aletheian, ¿no? El camino de la verdad, ¿no? ¿Es un silogismo excluyente o inclusivo? El camino de la verdad y el camino de la doxa, de la opinión, ¿son caminos que se excluyen o que se subsume uno al otro, digamos, ¿no? Bien. Sigamos. En el fragmento 2 dice, anda pues que yo por mi parte diré, pero tú atiende el relato tras haber escuchado cuáles son, ni más ni menos, los únicos caminos de investigación lógica que cabe pensar. Por un lado, y acá está el principio de razón suficiente, ¿no? Aquel según el cual es y no es posible que no sea. Es de convicción, porque sigue a la verdad. Por otro lado, aquel según el cual no es, y es preciso que no sea, ¿no? Preciso en el sentido de que es necesario que no sea, digamos. Es imposible, lógicamente, pensar en un no ser que sea, y es imposible pensar, lógicamente, en un ser que no sea, digamos. Te muestro, es sin duda una senda del todo inescrutable. No se puede pensar en el no ser. Solo se piensa en el ser. Por eso, la afirmación esencial es el ser. El griego, para decir nada, no dice nada, dice
meón, no ente, porque lo único que conoce el griego es el ente. Entonces yo para conocer, la nada es un noema secundario, digamos. Se llega a la nada por negación del ente, pero solo tenemos el ente. El ente es el semantema fundamental, es la noción a través de la cual se resuelven todas las nociones. Entonces la nada es inescrutable, la vía de la nada, que es el camino de la mística, por ejemplo, budista, de la mística, digamos, del brahmanismo, es inescrutable, digamos, ¿no? La nada no puede ser pensada, la nada no puede ser habitada, no vayamos por el camino de la nada, está diciendo, ¿no? Vayamos por el camino del ser. Te muestro, es sin duda una senda del todo inescrutable, ¿no? El cual, la senda del no ser, digamos, pues no podrás llegar a conocer lo que ciertamente no es, ya que no puede ser realizado, ni tampoco podrías mostrarlo, ¿no? Aquí está el principio de razón suficiente, ¿no? Todo lo que existe y es lo que es por una razón suficiente que hace ser lo que es, digamos, ¿no? En ese sentido, la razón suficiente es, en el sentido de la lógica modal, es como decir, es posible que suceda. Por ejemplo, es posible que el hombre pueda vivir más tiempo descubriendo la solución de ciertas enfermedades. ¿Y ustedes qué me van a decir? Y es posible que el hombre pueda vivir, alargar un poquito su estancia en la Tierra, encontrando el remedio. O sea, lógicamente es posible pensar que la ciencia pueda en algo mejorar nuestra situación en el mundo, ¿no? La situación material, ¿no? Pero sería imposible pensar en un hombre, digamos, que llegue al mundo siendo viejo, teniendo 70 años, por ejemplo. Ustedes dirán, no nació con 70 años, nadie nace con 70 años, digamos, si nació, no nació con 70 años. Entonces, de alguna manera, ahí hay un principio de razón suficiente, es decir, no hay razón suficiente para pensar que esto pueda suceder, pero es posible que sucedan otras cosas, aunque no sean efectivas, son posibles. O sea, nuestra lógica nos dice que existe la posibilidad de que sucedan tales cosas y que es imposible que sucedan tales otras. En ese sentido lógico, es posible que el ser sea, y es real que el ser sea, es efectivo y es necesario. Es suficiente contemplar la logicidad, la posibilidad lógica, es decir, lo contrario de lo es lo imposible lógico, la inconsistencia lógica, digamos. Y lo contrario de lo necesario es lo contingente. ¿Bien? El ser es necesario, no puede no ser. Y es posible, porque es lógicamente probable que el ser sea y que el no ser no sea, es probable que el no ser no sea. Y también es necesario que no sea. Si no hay extravío de la razón, ¿no? Y eso es lo que está diciendo, digamos. Entonces está diciendo, hay caminos que son viables, lógica y ontológicamente, y hay otros caminos que no lo son, ¿no? Negar un predicado es imposible. Y esto lo va a sostener Descartes. Cuando ustedes niegan un predicado, en realidad están afirmando el predicado. Yo no puedo decir, no existen las vacas azules. Estoy negando el sujeto, pero lo que no puedo negar es el predicado. ¿Por qué? Porque existe el verde y existe la vaca. Yo lo que estoy haciendo es unir verde y vaca. Yo no digo, no existen las vacas que vuelan o los gatos que vuelan, pero existe el volar y existen los gatos o las vacas. Entonces yo articulo dos predicados, o un predicado y un sujeto, y construyo un centauro, un minotauro, qué sé yo. Pero no se puede negar el predicado. Si cada vez que nosotros predicamos es porque hay. Por eso son lo mismo decir, pensar y ser, porque no se puede pensar lo que no es. Yo siempre les digo a mis alumnos, piensen en algo que no existe. Y me dice, bueno, un hombre con 6 cabezas. Claro, pero existen las cabezas y el hombre. Vos estás tomando 2 existencias y las estás articulando facticiamente, ¿no? Las ideas ficticias o fácticas,
¿no? De Descartes, digamos, ¿no? Bien, sigamos. Fragmento 6. Ya vamos a ver por qué me salté el 3, ¿no? Porque el 3 tiene otra ordenación. Eso es un tema aparte. Vamos a ver que en el fragmento 8 vamos a leer Ois de Pelein, de Kai uk einai tauton nonomistai. Atención con Pelein, vamos a ver eso. Es preciso que con respecto al decir y al pensar haya lo que es, porque ser es posible, pero nada no puede haber. Esto yo te exhorto a meditar. En efecto, yo te aparto de ese primer camino de investigación, luego, no obstante, de este otro, que los mortales que nada saben ciertamente se figuran, se inventan, bisípites, pues su propio espíritu dirige un pensamiento errabundo. Ellos se dejan llevar una y otra vez sordo, al igual que ciegos, pasmados, turbas sin discernimiento por quienes todo el mundo traduce ser y no ser. Yo acá pongo suceder, pelein, ¿no? Es infinitivo, suceder y no ser son considerados usualmente lo mismo y no lo mismo. El curso de todos ellos va de vuelta atrás. ¿Por qué yo digo suceder y no ser son considerados usualmente lo mismo y no lo mismo, y en realidad no son lo mismo suceder y no ser? Acá hay una distinción formal en el ente, que no va a hacer hincapié tanto en el ser, ni va a ser tan relevante para la comprensión del ser, pero sí para la comprensión del ente. Todo el mundo dice hay dos vías, la vía del ser y la del no ser, y punto, digamos. Pero acá, según Reinhardt, camino que Cordero niega, Néstor Cordero niega el tercer camino, pero hay un tercer camino, que es el camino del pelein, del pelo, ¿no? Una cosa es el no ser, es decir, aquello que no es posible, y otra cosa es aquello que es posible, pero no necesario, digamos. A ver si se entiende. Que existan seres humanos es posible. Es posible. ¿Es necesario que haya seres humanos en el universo? No. ¿Se entiende? El ser humano es un ser posible, porque no es lógicamente imposible concebir que existan seres humanos. Es posible que hayan seres humanos, pero no es necesario. Es una verdad posible, pero no necesaria. Lógicamente posible, ontológicamente contingente, no necesaria. Pero hay cosas que en ese sentido es pelo. El hombre sucede, el hombre llega a ser, la planta llega a ser, todos los entes reales llegan a ser, digamos, en algún momento brotan, en algún momento surgen, digamos, ¿sí? Por eso acá hay una negación de la fisis. O sea, no es un poema sobre la fisis, es un poema sobre el ser. El ser es lo que siempre permanece. Fisis es brotar, fisis viene de fío, que es brotar, que es permanecer, pero brotando. En algún momento surge, hay una génesis en la fisis, digamos, todos los presocráticos buscan una génesis, un arjé, un origen, de dónde brotan las cosas. Parménides está diciendo acá, hay un eterno que no brotó nunca. Pero las cosas que llegaron a ser, que son los entes que vemos nosotros, son cosas posibles, de hecho son efectivas, pero no son necesarias. O sea, el intelecto no las capta como necesarias. Digamos, ¿qué ente es necesario? Ninguno. ¿Podría no haber plantas? Podría no haber plantas. ¿Podría no haber piedras? Podría no haber piedras. ¿Podría no haber aire? Podría no haber aire. No, pero sin el aire nos morimos nosotros. Y sí, nosotros tampoco somos necesarios. Ni el aire es necesario, nada de este mundo es necesario. Lo único necesario es el ser. Porque el ser no surgió, el ser no brotó. El ser no vino de nada más que él. No ha sido por otro. No fue movido por otro, digamos, nada pasa
de potencia acto, sino por un ser en acto. Pero ese ser no fue movido por otro ser, digamos, justamente. Si él fue movido por otro ser, él ya no es el ser es otro, digamos. Entonces, en ese sentido, hay tres caminos, hay tres vías, como dice Reinhardt. Cordero se equivoca. El camino del suceder, del pelomai, es decir, de aquello que no es, que no fue, pero llegó a ser. Nosotros, por ejemplo, no fuimos y llegamos a ser. La planta que tengo yo ahí plantada no fue, pero ahora es y no será. Como el hombre no fue, es y no será. Todas las cosas de este mundo no fueron, son y no serán, digamos. Llegaron a ser, eso es pelo. Y hay cosas que son imposibles que sean, digamos, ¿sí? Es imposible que sean, digamos. Qué sé yo, un hombre de 400 cabezas es imposible. Es imposible. No. No solamente que no es necesario que exista un hombre así, es imposible. Entonces, se dan cuenta, hay seres que son imposibles e innecesarios. Por ejemplo, el hombre de 300 cabezas. Hay seres que son posibles pero no necesarios. Por ejemplo, los entes. Y hay un ser que es posible y necesario. Son tres vías. Y los bicípites confunden suceder con no ser. Y no es lo mismo suceder que no ser. Entonces tenemos el ser, que es posible y necesario, entes, que somos posibles pero no necesarios, y el no ser, que no es ni posible ni necesario. Son tres vías, no dos vías. Mató. Yo cuando entendí esto, dije, sinceramente dije así, mató. Es una prueba, pero vamos a ver por qué son tres vías distintas, ¿no? Y vamos a analizar el término pelo. Peculiaridades semánticas del verbo pelo, que significa llegar a ser, que no es lo mismo que ser. Tomando como referencia el griego homérico, cuya influencia en el de Parménides ha sido bien notada, se puede afirmar que el verbo pelo no significa lo mismo que eimi en el poema. En inglés, to turn, ¿no? Resultar, have turned, ut, to be, to come, ¿no? Resultar, ser, digamos, ¿no? Solo porque uno puede decir lo que surge o se presenta, existe, es posible traducir pelo mediante el verbo ser. Ello sin comunicar su sentido verdadero. Pelo pende del proto-indoeuropeo, ¿no? En el sentido del K, el que significa mover, girar, dar vueltas, mientras que eimi vendría a ser en el indoeuropeo ser, estar, permanencia, no devenir, ¿sí? Pelo es devenir, einai es permanencia. De ahí que pelo tenga parentesco léxico con términos semánticos opuestos a eimi, telomai, polos, pelomai, epitelo, peritelomai, y el verbo sánscrito karati, mover, o que su significado sea muy parecido al del verbo alemán werden, ¿no? Que es devenir, moverse, ¿no? O en el latín verto, ¿no? Verter, moverse, vertir, pasar de una cosa a otra, eso es vertir, verter, verto, ¿no? En segundo lugar, a diferencia de eimi, pelo cuenta con formas verbales de auristo y sirve, por tanto, para hacer referencias discretas o puntuales en el continuo ser ejecutadas con los pronombres o con las formas verbales de eimi. Ocurrencias de pelo en la Odisea. Aparece epleto, que es indicativo aoristo de tercera persona del singular. Versos 225-26 de la Odisea dice: tis dais tis homilos et epleto tipte de te greo, eilapine gamos epei uc eranos tade estin. ¿Qué banquete fue este que turba? ¿Por qué te vino la urgencia? ¿Un festín o una boda? Pues esto no es una fiesta a discote. Debido al contraste entre aquello que la fiesta no es y aquello que resultó ser, ¿no? Epleto, resultó ser, cabe traducir la siguiente manera. ¿Qué banquete resultó ser este? ¿No? ¿Qué banquete resultó ser este? Ilíada 363-64. Tipte de toi file tecnon emi fresi tuto noema epleto. ¿Por qué, hijo querido, este pensamiento llegó a tu mente? Brotó en tu mente. El verbo expresa surgimiento, origen, génesis, por lo que el pasaje puede ser traducido. ¿Por qué, hijo querido, surgió, brotó este pensamiento en tu mente?
Bien, 441-42. Entaken hay notatos loxos epleto, teiregai ainos focaon aliotrefeon oloatatos jo de dme, o sí, dme, odme. Ay, muy terrible había sido el acecho terrible, dejaba el muy pernicioso olor de las focas que el mar alimenta. Debido a la partícula modal, el verbo expresa un posible resultado, ¿no? Muy terrible habría sido el acecho, llegó a ser el acecho, ¿no? Habría resultado muy terrible el acecho, digamos. 391, 392, ¿no? Estamos siguiendo la traducción de Pedro Tapia. Kai tot epeit anemos men epantazo ede galene epleto nemeye, nenemie, perdón. Justo entonces el viento cesó y la calma marina llegó a ser sin viento. El verbo expresa el resultado de una transición. Justo entonces el viento cesó y sobrevino la calma. Llegó a ser la calma, ¿no? En Ilíada 7, 215-17. Ala men derpesai. Easate kedomenon per ugarti stigere epi gasteri quinteron ala epleto. Más permitid que yo cene aún estando afligido, pues alguna otra cosa más perra, aparte del viento terrible, no existe, ¿no? Eimi funciona como continuo temporal, pero pelo tiene aoristo. Se hace puntualizar desde un tiempo, transición. Eimi en pasado se usa con imperfecto porque es continuo, era, no fue en un punto, no fue el suceso que siguió a otra cosa, no derivó, no devino, era indefinidamente, digamos. Entonces los mortales confunden el suceso con el hecho de ser o con el acto de ser y confunden el suceso con el no ser. Y no son lo mismo el suceso que el no ser y el ser, digamos. Yo puedo decir A, entonces B. No A, entonces no B. Esa es una disyunción. Ahora, si yo digo A, entonces B, entonces C, entonces D, entonces F, entonces C, ahí hay una sucesión. Eso es pelo, digamos, ¿no? Nosotros vemos en este mundo una sucesión de entes y confundimos que esa sucesión de entes es necesaria. Y él está diciendo Parménides, esa sucesión de entes es posible, pero no necesaria. El ser es necesario, es uno, es inmóvil, es compacto. Las cosas son contingentes. No tenemos que buscar los principios en las cosas contingentes. Tenemos que buscar los principios en las cosas necesarias. Porque los principios son necesarios. Los principios no son contingentes. Entonces, A, punto B, punto C es una sucesión. Confundan el fundamento con el agua. ¿Por qué? Porque el agua se sucede. El agua llega a ser, el agua brota, el agua es fisis. La fisis no es ser. Eso está diciendo. La fisis es ontológica, el ser es lógico. Acá hay una función lógica del ser, digamos. El agua llega a ser, no es, brota. Como la calma marina, brota. Nadie piensa en el ser propio, digamos. El plano del ser es el plano de la identidad del ser consigo mismo. El agua no es idéntica consigo misma. El agua puede ser otra cosa que agua. ¿Sí? Puede estar en muchos estados, en muchos modos, ¿sí? Lo que sucede no es. Lo que sucede no es, porque lo único que es el ser, ¿no? Y lo que es el ser no sucede, porque es lógico. Es un principio lógico, digamos. No es algo ontológico que exista. No hay un ser, en el sentido de no que no hay, no existe el ser. Hay ser, pero no existe. El ser es, pero no existe. Porque es idéntico a sí mismo, no aparece, no brota, no surge
no pelo, no sucede. No hay un suceso que sea el ser, no hay un hecho que sea el ser. El ser es acto que no sucede, que no existe. Y los entes existen, pero no son, porque no son el ser. Hay una comprensión unívoca del ser, ¿no? El suceso no es ser, entonces, ¿no? Sigamos con el fragmento 7. Pues no se impondrá jamás esto, que cosas que no son, sean. Es imposible. Antes bien, aparta tú el pensamiento de este camino de investigación, que por este camino tan habitual no te fuerce la costumbre a diáforas, a repartir ojos sin mira. El ojo repartido, ¿qué capta? La diferencia, las diáforas. De hecho, día significa dos, oros, orao, significa ver, ¿no? Ver la diferencia. Que no te fuerce la costumbre a repartir ojos sin mira y oído resonante y lengua, a hablar sin saber, a escuchar cualquier cosa. Más bien analiza con el raciocinio la muy contendida prueba que ha sido expuesta por mí. Juzga con la razón la prueba contenida por mí, expresada por mí, digamos. Bien. Elencos significa ridiculizar, ¿no? Te reduzco el argumento al absurdo, ¿no? Eso es lo que está diciendo acá en el fragmento 5, ¿no? Dice, kai glosan krinaik te de logon poliderin elencos, ¿no? Es una refutación o prueba negativa, ¿no? Eso es contra Anaximandro, ¿no? Una prueba negativa contra Anaximandro, digamos. No repartas el ojo capta la diferencia, no repartas el ojo. Ahí está lo que Platón después va a llamar una crítica al conocimiento sensible, ¿no? Bueno, después dice, monos de timitos odoio, leipetai on estin taute de epi semat easi. Más queda, el fragmento 8, ¿no? Más queda todavía la sola relación de un camino según el cual es. A lo largo de él hay semat, easi, ¿no? Hay señales, signos muy numerosos según las cuales, por cuanto es ingenerable, ¿no? Los entes son generables, este ser es ingenerable e indestructible, íntegro, único, impertérrito y acabado. Entonces queda solo un camino. No es más aquí ni más allá, no hay un espacio, no hay un lugar en el cual esté el ser, no lo busques con el ojo. No resulta más aquí, no resulta más allá. No es pelo, no resulta, no llega a ser. Si algo llegó a ser es fisis, pero no es ser. No seas presocrático, te está diciendo. El ser, por eso no es poema sobre la naturaleza, es poema sobre el ser. Por favor, cambien el título. El ser solo puede aparecer por prueba negativa, es por remoción. Captamos todas las diferencias que hay en todas las contingencias del ente y la predicamos supereminente por el ser. Yo digo, yo soy uno, pero no soy unidad absoluta, soy uno con respecto a otros unos que son iguales que yo. Entonces yo predico del ser una unidad perfecta, yo soy una unidad contingente, el ser es una unidad necesaria, digamos. Yo soy, pero en mi ser no soy necesario. Entonces voy a llegar a no ser. Soy, pero no seré. El ser es necesariamente. Y así, por vía de la remoción, vamos descubriendo las características del ser. Viendo este mundo, sabemos lo que el ser no es, pero pensando vamos a llegar a la conclusión de lo que el ser es. El ser solo puede aparecer por prueba negativa. Semat, signo que caracteriza la realidad, incluye todo lo que es y excluye todo lo que no es. El no ser no era ni será. Está en contra de la potencia en el tiempo, Parménides, ¿no? No hay ser en potencia. Hay seres en acto, pero contingentes, digamos. El ser es eterno, no hay nada temporal. El ser es pleno e íntegro, no hay nada espacial. El ser es único, no hay nada plural, no hay otro que el ser. Es estable, no hay nada modal. El ser no tiene modos de ser, es siempre en el mismo modo, que es en el modo de estar siendo. Es acabado, no hay en él potencia, lo resume todo. Existir es suceder en el espacio y en el tiempo. ¿Qué es lo que existe? El ente, porque el ente está en el espacio y en el tiempo. Padecer la estancia en el mundo, ¿no? La perestancia por estar. ¿Quién es el que padece la estancia en el mundo? El ente.
El ser no padece la estancia en el mundo, porque él está más allá del mundo, ¿no? Fragmento 8. Y no era en un momento dado el ser, ni será, pues es todo ahora a la vez, ¿no? Porque la presencia, el presente es el tiempo del ser. El pasado no es el tiempo del ser. El futuro no es el tiempo del ser. El ser es una permanente presencia, siempre idéntico a sí mismo, es un eterno presente, siempre, porque presente es el tiempo, presente. Pero el presente es el tiempo de la presencia, porque usía es timparusía, el ser es presencia. Siempre está en presente, no está en potencia como posible en el pasado, está como latencia en el futuro, ¿no? Entonces, lo presente en el tiempo le corresponde a la presencia del ser. El tiempo es el horizonte del ser, porque el tiempo es presencia, digamos, ¿no? Es a la vez uno, continuo, porque de ello, ¿qué origen buscarías del ser? ¿En qué sentido? ¿A partir de qué fue engrosado? ¿De algo que no es? No te permitiré decir ni pensar, que ni decible ni pensable es cuanto no es. ¿Y qué menester lo habría incitado a brotar fisis antes o después habiendo partido de la nada? De manera que es preciso que se halle plenamente o que no se halle en absoluto. O el ser es pleno, absoluto, ingenerado, eterno e inmóvil, o no existe el ser y no hay nada entonces. O no permitirá la fuerza de la convicción que en un momento dado, a partir de lo que no es, llegue a ser algo a su lado. Por ello, ni llegar a ser ni fenecer le deja justicia relajando la contrición, sino que lo retiene. Lo decisivo al respecto reside en esto. ¿Es o no es? Este es el principio del tercero excluido, ¿no? Que es o no es. No hay una tercera vía, ¿no? O es o no es, en el sentido ¿no? Lógico. La tercera vía es ontológica. Más ya está decidido con carácter de necesidad omitir este camino impensable e innombrable, pues no es un verdadero camino, de modo que quede el otro y sea efectivo. ¿Cómo podría ser destruido luego lo que es? ¿Cómo podría llegar a ser? ¿Quién hizo que el ser sea algo que es? Bueno, pero si era algo que es, entonces no era otra cosa que el ser. Y si era el no ser no puede hacer brotar al ser. Y en efecto, si llegó a ser, no es. Porque ser no es llegar a ser. Llegar a ser es pelo, no es mí. Y tampoco si en algún momento habrá de ser. Así queda abolida la generación y la ignota destrucción. La generación y la corrupción son fenómenos del ente, no del ser. Cuando alguien piensa en el ente, en el ser como una fisis, como un brotar, está pensando en el ente. La fisis es una dinámica del ente, no del ser. Fragmento 8:20. Ni es distinto, pues que todo es conforme, ni hay por ahí algo más que le impida ser continuo, ni al menos, sino que todo está henchido de lo que es. Por ello es todo continuo, porque sigue siendo, coincide con lo que es. Sin embargo, inmóvil dentro de los límites de grandes cadenas, está sin principio, sin pausa, puesto que la generación y la destrucción fueron abatidas hace mucho. Las rechazó la verdadera convicción, permaneciendo lo mismo y el mismo estado, y en el mismo estado. Yace por sí mismo y de este modo permanece en pie como está, pues la poderosa necesidad lo retiene entre las cadenas del límite en derredor que lo encierra, ya que no ha sido dispuesto que esté inacabado, lo que es, en efecto, no está falto, que no siendo de todo carecería, ¿no? Si no tiene él necesario, porque él es necesario, digamos, ¿no? Después vamos a ir a otro fragmento, yo acá lo corté, y vamos a pasar del 20 al 40, porque después vamos a articular los fragmentos del ser y del pensar, digamos, ¿no? Quiero ver cuánto me queda de batería. Vamos al fragmento 8:40. Sin embargo, puesto que hay un límite último, está acabado por todas partes, parecido al volumen de una esfera bien redonda, equidistante del centro en todas las direcciones, porque es preciso que no resulte algo mayor, pelo, ¿no? Ni algo menor por aquí o por allá, no resulta, no resulta. En efecto, ni hay algo que no sea que lo pueda privar de alcanzar la conformidad
ni algo que sea de tal modo que haya de lo que es más por aquí, menos por allá, pues todo ello es incólume, efectivamente, igual a sí mismo, principio de identidad, es idéntico a sí mismo, idem, desde cualquier sitio, irradia de modo uniforme entre sus límites, ¿no? Es impresionante. Bueno, vamos al fragmento 834. Vamos a ver sobre el ser y el pensar. Dice, y lo mismo es ser y aquello de lo que es pensamiento, ¿no? Ser y pensar son lo mismo, en efecto. Sí, sin lo que es, digamos, ¿no? Dice, tauton de esti noein te kai uneken esti noema. Y lo mismo es ser y aquello de lo que es pensamiento, ¿no? Algunos dicen que es el sujeto que piensa es idéntico al objeto pensado. Nosotros vamos a decir otra cosa. En efecto, sin lo que es, en lo que está expresado, no encontrarás el pensar, claro. Es decir, sin ser no hay pensamiento. Solo puedes pensar porque hay ser, ¿no? El anti-Descartes, digamos, pienso, luego existo, ¿no? No, soy, pienso. Pues no hay nada ni habría otra cosa fuera de lo que es, porque esa es la primacía del ser. Porque Moira lo ató de modo que sea íntegro e inmóvil. Por eso serán solo nombres todo cuanto los mortales impusieron, convencidos de que son verdaderos. Llegar a ser y perecer, ser y no ser, y cambiar de lugar y alternar el brillante color, ¿no? Todas las cosas de las que los hombres hablan son solo nombres, nada más. Lo único que es el pensamiento. ¿De qué? Del ser. Porque el ser lo único que hace es pensar, y piensa en él mismo, digamos. Vamos a complementar con el fragmento 3. Togar auton ein estite kai einai. Pues lo mismo es ser y pensar, ¿no? ¿En qué sentido? Vamos a leer el fragmento 16 y complementamos. Porque según se da la incorporación de miembros tan errabundos en cada cual, así se presenta el pensamiento en los hombres. En efecto, precisamente eso que entiende la constitución de los miembros en los hombres es lo mismo en todos y en cada uno, ya que lo pleno es pensamiento. Digamos. Solo a través del pensamiento podemos llegar al ser, porque el pensamiento capta la unidad. Y el ser es uno. Y lo mismo. Cuando nosotros pensamos en lo mismo. Esto lo dice Aristóteles en el Peri Hermeneias. Dice, aquello que está en las pasiones del alma es lo mismo para todos. Yo les digo, superficie horizontal sostenida por algún tipo de soporte. ¿Qué entendieron? Lo mismo, todos entendieron lo mismo. Superficie horizontal sostenida por algún tipo de soporte. Todos entendimos que es mesa. Y todos entendemos lo mismo por mesa. Podemos cambiar accidentes, mesa más redonda, más cuadrada, más grande, más chica, más linda, más fea, más vieja, más nueva, de madera, de plástico, pero es mesa. Aquello por lo cual captamos la unidad de las cosas es por el pensamiento. Entonces pensar y ser son lo mismo porque el pensamiento piensa en el ser. Exacto, Enzo, gracias. Mesa. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué hace el ser? Pensar. ¿Quién dice eso? Aristóteles. El ser es noetis, noetos, noesis. Es pensamiento que se piensa a sí mismo. Son lo mismo ser y pensar, digamos. La plenitud del ser es pensar. ¿Por qué? Porque la existencia del ser es lógica. No hay, en el sentido, no existe el ser. El ser es, ¿qué es? Pensamiento. Es un principio. Por eso acá Parménides está fundando el principio de identidad. El ser es el principio por el cual todo se vuelve inteligible en su unidad ontológica, digamos. O sea, lo que Platón después le va a llamar es una idea, digamos, ¿no? En el sentido que esa idea es, ¿no? Es la idea de ser, digamos,
es como la idea directriz de todas las ideas. Es, pero no existe, digamos. La idea de ser en Platón es, pero no existe. Existen las cosas que son, pero no el ser. El ser no existe. Existen las cosas que son. El ser no existe, el ser es. ¿Y qué significa ser? No existir. ¿Y qué significa no existir? Que la existencia es contingente, la existencia es finita. De alguna manera, acá hay una negación, hay una visión negativa de la existencia. No son, digamos, para ellos existir es estar preso, existir es estar condenado, existir es estar castigado. El cristianismo tiene otra visión, existir es un acto de amor. Nosotros existimos porque Dios nos amó. Para ellos existir es estar condenado. El ser no puede estar condenado a existir. El ser no existe, entonces es. ¿Y qué es ser? Pensar. Es pensamiento. ¿Por qué es pensamiento? Porque tiene una densidad lógica, es un principio, es aquello por lo cual todas las cosas que son se hacen inteligibles en el seno de su unidad. ¿Y cuál es el seno de su unidad? El ser. Por eso dice, fragmento 16, porque según se da la incorporación de miembros tan errabundos en cada cual, así se presenta el pensamiento en los hombres. En efecto, precisamente eso que entiende la constitución de los miembros en los hombres es lo mismo en todos y cada uno, ya que lo pleno es pensamiento, ¿no? El pleroma, la plenitud, es un pensar. Digamos, lo que ha hecho la filosofía después ha sido disociar el ser del pensar. ¿No? Hegel, por ejemplo, ¿no? La historia de la humanidad es la historia de la reconciliación entre el ser y el pensar, hasta que en el saber absoluto, luego de pasar por la certeza sensible y todo eso, llega a todo lo real es racional y todo lo racional es real, digamos, ¿no? La historia es el transcurso de la consecución de la reconciliación entre el ser y el pensar, digamos, ¿no? Pero ¿por qué el ser es puro pensamiento? Porque el pensamiento es plenitud. El pensamiento es presente. El pensamiento es pleno. El pensamiento es uno. Piensa en unidad. Nadie, cuando se capta con los sentidos, se capta diversidad. Cuando se piensa, se capta unidad, digamos, ¿no? Y cuando captamos la unidad, pensamos lo mismo. Y esa unidad absoluta en la cual todos pensamos lo mismo es el ser. Es un principio. Entonces, es un principio lógico que es, pero que no existe, es decir, no tiene espacio, no tiene tiempo, no tiene modo, no tiene lugar, no tiene condición. Es necesario, no se va a destruir nunca porque no está en ningún lado, digamos. Es como que hay una ordenación lógica, todo es porque tiene una razón necesaria y suficiente para ser. Esa razón suficiente y necesaria es el ser. En definitiva, el ser es el principio de razón suficiente. Todas las cosas que son en virtud de algo que es necesario y suficiente para que las cosas sean. Pero él no existe, él es. Y hace que las cosas sean. Esto ya es Platón, ¿no? Hace que las cosas sean. Las cosas no son, porque no son él. Ahora, son en él, esto diría Platón. Están fuera de él, esto diría Reinhardt. Vamos a ver. Pero bueno, vamos a profundizar luego en Parménides en otros detalles, pero nos quedamos con esto que es importantísimo, digamos. ¿Están en el seno del ser o están fuera del ser? ¿El ser es trascendente al mundo o es inmanente al mundo, digamos? Esta es una cosa. Y después es continuo, es inmóvil. ¿Qué quiere decir? Que no hay un ser, hay ser, pero el ser es, ¿qué es? Pensar, digamos, el único modo de ser del ser es el pensamiento. No ama, no quiere, no crea, no ayuda, no recibe oraciones, simplemente piensa, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque la plenitud es pensar, ¿no? La plenitud es pensar, hay una primacía del ser sobre el pensar, en cuanto que el pensamiento es plenitud, digamos, ¿no?
Bueno, muchas gracias. Espero que se haya entendido. La filosofía está hecha para conocer la verdad, pero no una verdad que cierra, sino una que abre caminos. Si todos piensan lo mismo, es porque nadie está pensando. La verdad no es una cosa que se tiene, es un camino que se transita. Siempre digo que un trabajo esencial en la filosofía es la preparatio veritatis, la preparación para la verdad. Y no todos están preparados para conocer esa verdad. Dice Heidegger que el hombre es Sein zu Tode, ser para la muerte, pero nadie puede habitar plenamente su muerte si no aprendió a habitar plenamente su vida. Somos seres para la vida.